¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La Junta todavía confía en su cara a cara con Hacienda para demostrarle al ministro en funciones, Cristóbal Montoro, que lo de desviarnos en los objetivos del déficit no ha sido por capricho. Hoy la vicepresidenta de la Junta ha señalado que no le gusta eso del café para todos. Recuerda Rosa Baldeón que mientras nuestra comunidad destina el 80% de su presupuesto a gastos sociales, hay otras comunidades donde ese presupuesto no llega ni al 60%. Castilla y León sigue fiando todo a la reunión bilateral que mantendrá con el Ministerio de Hacienda en los próximos días, porque cree que tiene que valorarse el grado de cumplimiento de unas comunidades autónomas y otras. No vale el café para todos. Hay comunidades autónomas cuyo déficit, y no tengo por qué señalar a ninguna, es mucho más alto que el nuestro y además no se debe exclusivamente a causas sociales. Hay comunidades autónomas que tienen un 60, un 70% destinado a políticas sociales. Aquí tenemos un 80%. Con ese argumento espera conseguir su objetivo. Y ahí, en ese cara a cara, es cuando esperamos que el Ministerio, desde luego, no voy a decirle que se ponga de nuestro lado, pero tiene que flexibilizar todo lo que venga de Castilla y León porque tenemos razones para ello, Porque el gesto del Ministerio de la Presidencia de elevar del 0,3 al 0,7 el déficit para 2016 es insuficiente. Quizá un gesto de sensibilidad y que, bueno, pues puede parecer una medida positiva, y hombre, positiva es, pero que resuelva lo que es el déficit de las comunidades autónomas, no. No resuelve el problema porque sigue siendo injusto, aunque mejor. Si el de 2015 suponía dejar a las comunidades autónomas un 16% del déficit para un gasto del 33%, este supone un 19%, todavía lejos de estar compensado. Ese nuevo margen en los objetivos del déficit para las comunidades autónomas también ha sido valorado desde el Partido Socialista. Dice su secretario general, Luis Tudanca, que ese nuevo margen es bienvenido y espera que la Junta convoque a todos los grupos políticos para decidir en qué se emplea exactamente ese dinero. Todo el dinero extraordinario que llega a esta comunidad autónoma tiene que ir a revertir los recortes en el estado de bienestar que se han hecho en los últimos años, a nuestra sanidad pública, a nuestra educación pública, a la atención a nuestros dependientes y a los servicios sociales. Desde luego, lo que no queremos es que la Junta de Castilla y León aproveche esto para enjuagar sus propias cuentas y dedicarlo a tapar algunos agujeros que ha generado su propia gestión. El déficit y los enfrentamientos con Cristóbal Montoro ha sido un asunto recurrente en nuestro tiempo de tertulia, también lo va a ser esta noche. Les presento a mis invitados. Joaquín Sánchez Torne, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Raúl Briongos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Los ríos se acaban de desbordar en vuestras provincias o no? Estaban tranquilos ahora, por lo menos. En León sí, en León se han desbordado algunos, sí. Caray, ¿cómo están? ¿Cómo vienen los ríos? Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De los ríos vas a hablarnos o no? Bueno, ¿O de otras cosas? Hoy de noticias, buenas noticias económicas para abrir noche. Fenomenal. Adelante. Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que el sector industrial y las exportaciones propulsan la economía de Castilla y León. La facturación de las industrias de la región y las ventas al exterior crecen 10 veces más que la media nacional. Y señala también que el buen momento de la actividad ligada a la automoción dispara los registros de la comunidad hasta tasas históricas. También el diario de Burgos abre con una noticia económica. Las exportaciones aumentan un 9% y alcanzan los 555 millones. Señala que este incremento de las ventas al exterior se debe sobre todo al sector químico en los primeros meses del año y que Burgos, Valladolid y Palencia acaparan el 80% del volumen de mercancías que salen de Castilla y León al extranjero. Diario de León destaca en su primera que León será la sede en Europa de la Asociación Mundial de Drones. La universidad se alía con la mayor organización internacional de vehículos no tripulados. Diario ABC, la Junta considera el mayor margen de déficit un gesto, pero no la solución. Y el diario La Razón, Milagros Marcos, la consejera de Agricultura y Ganadería, defiende la investigación y formación como motores del sector agrario. Diario de Soria destaca que el sobresueldo al interventor enciende el ayuntamiento de la capital. Oposición y sindicatos rechazan un nuevo capítulo de productividad que da al alto funcionario 19.000 euros y 31.000 al área económica, y la decisión se pospone a la espera de un informe jurídico.
Diario La Razón, cuantiosas inversiones para crear empleo, prevenir drogodependencias y educación. Y Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera una imagen de la exposición de la Sala de la Pasión, donde se recoge el arte propagandístico, el arte publicitario firmado por los grandes artistas del siglo XX. La Nueva Crónica de León destaca unas declaraciones, una entrevista a Fermín Guerrero, que es el abogado de Raquel Gago. El jurado popular había condenado a Raquel Gago antes del juicio, se refiere al juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Y Diario de Ávila, Manolo García y la banda británica ELO, cartel de músicos en la naturaleza. El festival se va a celebrar el 30 de julio y el día 27 de abril sale ya a la venta las entradas, de las cuales las 1000 primeras tendrán un precio de 35 euros. La ELO no es la Eloísa, la Electric Light Orchestra. Ah. La verdad es que es un éxito las convocatorias de ese festival. Sí, sí, y además este año se sigue celebrando en Gredos. Como debe ser, bueno, se lo querían llevar a tu tierra, ¿no? Sí, a Riaño, me parece. Cuéntame qué viñeta has elegido. La de Rodera, en El Mundo de Castilla y León, con una reflexión sobre el futuro empresarial. Sin importar su tamaño, nuestra prioridad y preocupación debe ser la empresa. ¿Cuál? La que queda. Bueno, un poco pesimista, en un día en el que Ernesto nos ha traído bastantes noticias positivas en lo que se refiere además al ámbito empresarial, pero os voy a preguntar primero por el déficit. ¿Por qué? Porque la Junta parece que confía en ese cara a cara que va a tener próximamente con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, donde le va a decir: señor Cristóbal, nos hemos desviado en el déficit, pero sepa que ha sido por esto, no ha sido por ningún tipo de capricho. ¿Y Montoro qué va a ser? ¿Generoso? ¿Va a decir aquello de que es verdad, hay comunidades que se portan bien y hay otras que no se portan tan bien? Pues depende del día que tenga. Yo de Montoro la verdad es que confío bastante poco. Y bueno, pues yo coincido también en que está muy bien que se relaje el déficit, pero lo que hay es un problema de financiación autonómica brutal que... como están ocurriendo los hechos, no se ha solucionado en esta legislatura, pero es que en la siguiente tampoco tiene pinta de solucionarse, porque eso necesita en primer lugar un gobierno fuerte y con voluntad de arreglarlo, y no tiene pinta. O sea que el asunto de la financiación autonómica, el nuevo modelo, eso sí que va a ir para largo, ¿no? Además, son todas las comunidades las que piden un nuevo modelo de financiación autonómica, y va a ser imposible darle a todas las comunidades aquello que piden, con lo cual yo auguro problemas en este ámbito graves y en breve tiempo. Joaquín, ¿cómo lo ves? Eso es histórico, ¿no? O sea, vamos a ver, desde los años en que comenzaron, cuando ya pusieron en marcha el Consejo de Política Fiscal y Financiera, empezaba la misma historia, es decir, había comunidades autónomas como Valencia, sobre todo, como Cataluña, que querían que primara la población, y sin embargo comunidades como Castilla y León, en las que se procuraba que primaran otros condicionantes, sobre todo en Castilla y León, condicionantes como la dispersión de la población, como el envejecimiento de la población y como la propia despoblación, ¿no? Es decir, no es lo mismo Valencia que Castilla y León. Entonces aquí hay unos condicionantes porque, por lógica, cuando hay una dispersión de la población tan grande como tiene Castilla y León, con muchos pueblos no solo envejecidos, sino que, en fin, con poquitos habitantes, es lógico que el servicio que tiene que darle una comunidad autónoma, la Junta de Castilla y León en este caso, sea más caro y sea siempre deficitario, ¿no? Con lo cual, hombre, la pelea va a estar siempre servida, ¿no? Castilla y León tiene que meter, como sea, una ponderación de esas condicionantes, de manera que la financiación sea mayor para una comunidad como Castilla y León, despoblada, dispersa y envejecida, que en una población como Valencia, por poner un ejemplo, porque Valencia... O sea, que lleva razón en cierto modo la vicepresidenta de la Junta, ¿no? Cuando dice que eso del café para todos, que no vale en este caso, no solo por esas condiciones diferentes entre las comunidades, sino porque algunas gastan mucho menos en servicios sociales que otras. Por dos cosas, porque hay comunidades autónomas como Castilla y León que siempre han tenido, hombre, igual se han pasado en el déficit un poquito, pero es que hay comunidades autónomas como Cataluña, por ejemplo, que no se ha pasado un poquito, que se ha pasado mucho. Y caramba, yo creo que cuando tú estás cumpliendo más o menos, no te tienen que penalizar, ¿no?
Y es lo que está ocurriendo. Es decir, yo más o menos he cumplido y me penalizan exactamente igual que aquellas comunidades autónomas que no han cumplido, que se han pasado el déficit por el forro de los caprichos, ¿no? Entonces, hombre, es verdad, lógicamente Castilla y León necesita, para cumplir con los mismos servicios que puede tener un valenciano, un catalán o un madrileño, Castilla y León necesita más dinero, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el próximo modelo de financiación autonómica, que hay que recordar que esos modelos se pactan para 5 años. Es decir, en fin, son 5 años que es un lustro, que son muchos años. Si tú no logras pactar un buen modelo para tu propia comunidad autónoma, durante 5 años vas a estar penando ese Pero desde el modelo. segundo ya lo estamos criticando, es lo Sí, que ha por pasado supuesto, con el actual modelo. Claro. Cierto. Y luego hay un elemento que se olvida muchas veces, que es el principio de solidaridad, Claro. que es al final el que garantiza que todos los ciudadanos de España, vivan en la comunidad autónoma que vivan, tengan acceso a los mismos derechos en las mismas condiciones, a los mismos servicios. Al final, cada comunidad autónoma estamos viendo que nunca se consigue eso, y además que cada comunidad autónoma lo que intenta es, aparte de establecer unos servicios, si le sobra el dinero, utilizarlo en otras cuestiones, no en procurar que haya una igualdad de hecho entre todos los ciudadanos españoles. Ernesto, cuando me leía la prensa recordaba unos cuantos titulares que son positivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, pero evidentemente no tenemos que olvidarnos que hay dos situaciones comprometidas, dos empresas que lo están pasando muy mal. Hoy el PSOE de Castilla y León ha transmitido a los trabajadores de Lauki y de Dulciora su apoyo incondicional. Los socialistas han anunciado que llevarán a Bruselas, seguramente el próximo mes de mayo, la situación que viven estas dos factorías. El objetivo es dar visibilidad a los problemas que están generando las deslocalizaciones dentro de la propia Unión Europea. El Comité de Lauki exige un plan industrial y que la fábrica no se cierre. Es importante que exista ese encuentro y que podamos tener la posibilidad de visualizar esta realidad, de que tenga eco las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito europeo, en el ámbito de Francia también. Que no solo es venir a ganar dinero, sino a que tenga una responsabilidad con la región, y con la región van los trabajadores, van las empresas que trabajan para Lauki y los ganaderos. El hecho de ese cierre no es algo melancólico, es una canallada social, en esencia. Bueno, es lo que quería decir a personas que hablan sin conocimiento. Eso en lo que se refiere a la actualidad laboral. En la política nacional hoy se han escuchado propuestas, podemos decir que a la desesperada, para que no se repitan las elecciones. Albert Rivera ahora pide a Rajoy y Sánchez que se aparten y que dejen paso a un candidato independiente. Rajoy no llama a Sánchez, pero le pide vía Twitter que se piense otra vez lo de la gran coalición. Y mientras tanto, Podemos e Izquierda Unida exploran la posibilidad de ir de la mano a los comicios del 26 de junio. Antes de todo eso, el rey se reunirá con los líderes políticos el lunes y el martes de la semana que viene. Hoy recibía al presidente del Congreso y cerraba con Patxi López la agenda de esta tercera ronda de consultas. El último será Rajoy, que le volverá a decir al monarca pues lo que ya le ha dicho en las dos anteriores. Asegura que le volverá a decir al rey que no tiene los votos suficientes para ser investido. Mariano Rajoy lo ha afirmado en un corrillo con periodistas en el Toboso, en Toledo, después de visitar el Museo Cervantino. Antes de ese acto volvía a hacer el mismo llamamiento quijotesco a Pedro Sánchez que lleva repitiendo desde diciembre. En Twitter le ha instado a evitar las elecciones negociando una gran coalición. El presidente en funciones ha recibido el mismo no del PSOE, que se pregunta si a estas alturas Rajoy cree de verdad que ese pacto es posible. El señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno. Así continúa el bloqueo. Para superarlo, Albert Rivera propone un gobierno apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos, liderado por figuras independientes. Que si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás, aceptemos todos que estamos fracasando y, por tanto, seamos capaces de construir un gobierno de consenso. Nosotros fuimos los primeros y nos dijeron de todo en proponer que quizá una figura de consenso progresista, una figura
digamos, respetada por los socialistas, podía ser una opción. Pablo Iglesias insiste en que lo importante es qué políticas se hagan y no un presidente independiente. Sigue insistiendo en la coalición de izquierdas con el PSOE, aunque reconoce que es prácticamente imposible. Después tenemos que volver a escuchar a Pablo Iglesias, pero por otro asunto bastante más desagradable. El caso es que lo que quiero ahora es conocer de vuestra boca una previsión, algo que nos saque de esta, no sé ya ni cómo, hartazgo. Mira, yo recuerdo que yo creo que la última o la penúltima vez que estuve aquí, yo dije que imaginemos una hipótesis en la que el rey le presentara la opción a los partidos políticos de nombrar un candidato independiente. No sé si lo recordáis, pero lo planteé aquí como una hipótesis que yo no me creía. Pues esa hipótesis cada vez tiene más visos de realidad, porque, en fin, a mí me parece, bueno, me causa cierta hilaridad, cuando no una tomadura de pelo, vamos, ya una desfachatez, que el presidente del Gobierno en funciones, el líder del Partido Popular, le pida al líder del Partido Socialista, uno de los grandes partidos de toda la historia de la democracia española, por Twitter, que, hombre, por Dios, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, hombre, por Twitter. Sí, yo no sé cómo los telespectadores no han cogido los aparatos de televisión y se le han tirado los políticos a la cabeza, ya los periodistas, por pesados, que llevamos 4 meses hablando de esto. No, hombre, vamos a ver, a nosotros no nos queda más remedio que hablar de esto, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, que ellos, que se inviten por Twitter, yo creo que eso lo hacen los chavales de 14 años a la niña que le gusta en el colegio o al niño que le gusta en el colegio, pero, hombre, yo no sé, yo le pido a los políticos de nuestro país que sean algo más serios, ¿no? O sea, me parece una desfachatez, una tomadura de pelo. Yo creo que es una estrategia perfectamente estudiada, porque ahora lo que se está jugando es quién es el culpable de que se repitan las elecciones. Claro. Y lo que quieren todos los partidos fundamentalmente es que no parezca que se repitan las elecciones por su culpa. Con lo cual el PP, Mariano Rajoy en este caso, lo que ha querido es que todo el mundo vea que él sí que se acerca, él sí que está por esa gran coalición con el PSOE, que yo creo que eso es, como efecto, es mucho mayor que una llamada de teléfono, un telegrama o un fax, no sé si todavía funciona esa tecnología. El problema es que estamos ante un postureo desde hace muchísimos meses. Es decir, y al final, claro, Podemos intenta meter miedo al PSOE con una coalición entre Izquierda Unida que puede hacer que el PSOE pierda el segundo puesto como la formación más votada. El PP está lanzando el guante. Ciudadanos también ve que puede bajar en unas nuevas elecciones y dice, oiga, si el problema son ustedes, váyanse, que buscamos a un independiente por ahí y lo damos. Al final, salvo sorpresa de última hora, que en política no se puede descartar, estamos abocados a unas elecciones en las que yo creo que el electorado va a ser muy crítico con el papelón que están jugando los líderes políticos. Bueno, Ernesto Escapa ha decidido esperar hasta el último minuto. Vas a estar de guardia, ¿no? Sí, pero no con pocas esperanzas. O sea, ya se te está bajando yo creo un poco que además, la moral. fíjate, yo creo que además, conforme han ido transcurriendo los días y los meses, hace más imposible que se llegue a un acuerdo de última hora, porque yo creo que eso sí que sería incluso más reprochable. Es decir, nos habéis estado tomando el pelo durante 4 meses y ahora os unís para formar un gobierno que tampoco se sabe muy bien qué tiempo puede estar, qué programa puede llevar a cabo. Es decir, yo creo que la gente lo que está es ya muy cansada de todo este transcurso de tiempo perdido y de tiempo malogrado. Antes escuchábamos a Pablo Iglesias hablando con los periodistas sobre la situación de la política nacional y lo hacía poco antes de burlarse de uno de ellos, por no escribir lo que al parecer al líder de Podemos le gustaría leer en los periódicos. En un acto en la Universidad Complutense, en la presentación de un libro sobre el populismo, acusaba a un periodista del Mundo de hablar mal de Podemos porque lo que pretende es medrar de esta manera en su periódico. Lo más triste han sido los aplausos de los alumnos a su, al parecer, infalible líder. Fíjate, yo, si quiero prosperar en el mundo del periodismo y en particular en mi periódico, tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Es imposible. Tengo que colocar noticias que digan Podemos lo hace todo fatal.
Pues a ver, lo que decís vosotros ahora. ¿Os vais a meter con él? Nosotros, a mí me parece una solemne estupidez. Y no creo que haya que decir mucho más. Vamos a ver, el caso es que hay que echarle la culpa siempre al mensajero, y el mensajero lo recibe todo con cariño. No, pues el mensajero está un poco cansado de que todo el mundo piense que contamos mentiras. Habría que ver y estudiar cuántas mentiras ha contado Podemos desde que nace hasta hoy. O sea, en fin, desde haber acabado con su propio programa electoral, que no tiene nada que ver con el que presentó en su momento, ni siquiera, vamos, ni parecido al que se presentó en las elecciones europeas. En fin, a mí me parece una tomadura de pelo, pero eso lo van a pagar. Estoy absolutamente convencido que lo tienen que pagar, porque, hombre, la mentira, hostia, tiene las piernas muy cortas, ¿no? Debe ser la nueva política esto. Debe ser ese aire fresco que iban a traer en la política. Lo primero que tienen que ser es saber encajar. Bueno, es decir, no lo hacen todo bien, o sea, Podemos no lo hace todo bien, y los periodistas nos pagan por señalar aquello que no hacen bien. ¿Le guste a ellos o no? Nosotros no hemos venido aquí, no queremos hacer amigos, queremos contar lo que pasa. Y evidentemente... Ni amigos ni enemigos. Ni enemigos. Pero claro, a ver si resulta que los periodistas nos hemos inventado que toda la dirección de Podemos de Salamanca, por ejemplo, ha dimitido en bloque y les ha acusado de dictatoriales, de abandonarlos... Y muchas otras dimisiones que ha habido antes. Y Galicia también, y bueno, en fin, cuando en aquel momento... Y los quistos con Errejón. Y con Echenique, que le echaron, entre comillas, y le repescaron cuando les interesaba. Quiero decir, Pablo Iglesias es un demagogo, y como tal demagogo y populista, lo que hace es verter toda la porquería que pueda a todos los demás. Pero es que la porquería la debería buscar en casa, que la tiene. ¿Y cómo valoráis este asunto de la crisis de Podemos en Salamanca, de la dimisión en bloque de su ejecutiva provincial, y con lo que decía esto, con ese duro comunicado donde hablaba abiertamente de la dirección regional? Aunque ayer es verdad que escuchábamos a Pablo Fernández y parecía que estaba encantado de la vida con que se hubiese ido la máxima responsable del partido en Salamanca. Vamos a ver, ¿os acordáis cuando Felipe González y Alfonso Guerra se pelearon? Durante 2 años o 3 años estuvieron diciendo en todos los periódicos que no había ninguna discrepancia entre Felipe González y Alfonso Guerra. Y luego la historia ha demostrado que la relación entre Felipe González y Alfonso Guerra acabó como acabó. Acabó con un cese de su condición de vicepresidente del gobierno y en fin, y enfadados públicamente. Bueno, pues aquí igual, lo negarán, Pablo Fernández dirá que su gestión es maravillosa, pero la realidad es que le han dimitido una dirección entera. Esa es la realidad. Sí, el problema es la contradicción de nuevo. Claro. O sea, la contradicción entre lo que tú propugnas, que es que las bases son las que tienen el poder en Podemos, y la práctica, que es una persona la que toma todas las decisiones. En este caso, Pablo Iglesias. Pasa en su ámbito más cercano y pasa en todos los territorios. ¿Por qué en Burgos hay un candidato de Madrid? Pues porque fue designado a dedo por una persona, que fue Pablo Iglesias, ni más ni menos. Ahí no hay bases, es decir, las bases las utilizamos para hacer una consulta absurda de ¿a quién prefieren ustedes? ¿Que pactemos o que con Barrabás o con el PSOE? Evidentemente, eso es una... Se suponía que eso era de vieja política, ¿no? Lo de traer cuneros a provincias. Absurda. Claro. ¿No? Bueno, pues la realidad es que han caído en todo aquello que criticaban. ¿Por qué? Pues porque su base ideológica pasa por lo que quiere personalmente Pablo Iglesias y el resto nada más, ¿no? Oye, ya que estamos hablando de Podemos, ¿veis alguna posibilidad, alguna opción a que al final sí que haya una confluencia con Izquierda Unida de cara a las próximas elecciones? Parece que algunos sectores de Izquierda Unida no lo ven con muy buenos ojos. Gaspar Llamazares ha sido muy crítico. Al margen de eso, los dos se juegan mucho. Porque al final los dos pugnan por un mismo espectro ideológico y los dos se juegan mucho si no consiguen los resultados que tenían. Izquierda Unida se puede quedar sin representación y Podemos puede bajar. Y el candidato que baje en número de apoyos en las próximas elecciones, a ese es al que le van a... Y hay quien interpreta, no sé si será demasiado maquiavélico, estos guiños de Podemos a Izquierda Unida,
una forma también de meterle miedo, de meter presión a Pedro Sánchez, porque directamente le están diciendo que o llegas a un acuerdo ahora o como vayamos a unas nuevas elecciones te vas a quedar tercero. Bueno, a mí me da la impresión de que el pacto entre Podemos y Izquierda Unida es un hecho. Entre otras cosas porque unas elecciones a Izquierda Unida le viene fatal. O sea, probablemente Izquierda Unida, no voy a decir que desaparezca, pero vamos, es casi seguro que se queda sin representación. Y el hecho de que Izquierda Unida se quede sin representación parlamentaria no solo creo que es malo para la izquierda, no solo creo que sea una mala noticia para la izquierda en general, pero en particular para su líder es una malísima noticia porque se queda sin escaño. Y en fin, yo creo que estamos todos, o están todos los políticos para guardar su sillón porque les va el sueldo. Hoy vamos a hablar de otro del que hace tiempo que no hablábamos, pero que sigue manteniendo su escaño. El Congreso le ha pedido a Pedro Gómez de la Serna, ya saben, al diputado del PP por Segovia, que escoja entre su escaño por esa provincia o su puesto como administrador de una empresa. La Cámara Baja ha lanzado esta advertencia al exdiputado del Partido Popular porque ve incompatibles los dos cargos. Sin embargo, este aviso puede quedar sin efectos en 2 semanas. Si se disuelven las Cortes, evidentemente Gómez de la Serna perderá su condición de diputado y parece más que improbable que la recupere al haber sido dado de baja en el PP. Mira, me viene muy bien, bueno, queréis hacer alguna puntualización acerca de este asunto, fíjate. Decimos que muchos de los diputados no han tenido que hacer absolutamente nada en estos 3 meses y pico que llevamos desde el 20 de diciembre, pero Gómez de la Serna tampoco creo que se haya esforzado demasiado. Va a ser efímero en este caso. Me parece que... Bueno, hombre, yo creo que deberían todos hacer un acto de contrición, ¿no? Es decir, ya vale de meter en las listas electorales a gente que yo no voy a decir que haya cometido un delito, porque eso lo tendrá que decir el juez, pero que desde luego no parecen personas, en fin, suficientemente leales al país como para que les votemos, ¿no? Yo creo que deberían desaparecer de las listas, no él, sino muchísimos más, ¿no? Bueno, vamos a dejar la política en parte, porque al final todo tiene que ver con la política de una u otra forma. Y aprovecho que está aquí el director del Diario de León para hablar de un asunto que preocupa mucho últimamente a los leoneses. Más de 2.000 personas han reclamado un conservatorio digno para León. La manifestación partía de su actual sede y finalizaba en la Plaza de Botines y ha servido para escenificar ese rechazo al traslado al edificio anexo al campo de fútbol. El Consejo Escolar del centro critica que nadie se haya puesto en contacto con ellos para pedir una opinión y que la Diputación y la Junta se pasen la pelota sin buscar alternativas. Un alumno de 15 años leyó el manifiesto que resumía el rechazo social al traslado. En esa manifestación ha estado, entre otros, el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. Movilizada está la ciudad, ¿no?, por lo que hemos visto, por este asunto. Bueno, yo no sé si la ciudad está movilizada. Ahí hay 2.000 personas en un recorrido que tiene apenas 500 metros, ¿no? Bueno, yo no lo sé, yo no tengo muy claro si realmente el conservatorio se tiene que trasladar al edificio anexo al campo de fútbol o no. Lo que sí tengo muy claro es que no se puede quedar donde está. Y ese edificio reúne las condiciones. Quizá las condiciones que no le gustan a determinados funcionarios, a determinados padres que tienen que trasladarse a llevar a los hijos. Habrá mucho funcionario que trabajaba en la escuela de música o en el conservatorio que iba andando a trabajar y ahora va a tener que ir en coche y eso no gusta, ¿no? Pero hombre, en fin, yo creo que hay que tener en cuenta las condiciones de todas las administraciones públicas. Ahora mismo ninguna administración pública está para gastar 10 millones de euros en un conservatorio nuevo, en un edificio nuevo, ¿no? Si en la ciudad de León cede un espacio que aparentemente reúne todas las condiciones, como mínimo habría que pensar qué hacemos, ¿no? Ahora, probablemente el error ha sido cómo se ha planteado la historia. Sin diálogo, bueno, en fin, me parece que ha habido una parte de precipitación que no era buena. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser noticia mañana y pasado. Este viernes se entregan los premios Castilla y León y el sábado celebramos en las Eras de Villalar la fiesta de la comunidad. En la cita de mañana no estarán 2 de los protagonistas. Faltará el montañero Carlos Soria, que está de expedición en el Alapurna, y el poeta Arcadio Pardo. El Premio de las Letras tiene 88 años y vive en París. Desde allí, precisamente, nos ha contado cómo recibe esta distinción. Empezó a escribir con 14 años y a sus 88 dice que sigue siendo una necesidad vital. Reforzada quizá por el hecho de vivir
fuera de mi ambiente social, lingüístico. Su primera aventura literaria se engendró en una cafetería de Valladolid. En plena posguerra y estudiando bachillerato, fundó la revista Halcón. Había gente muy del régimen, poetas que entonces eran muy del régimen, otros que eran muy contrarios al régimen, y todos estaban reunidos en esta revista. Se doctoró en la Universidad de Valladolid, pero en 1960 se fue a dar clase a Francia, país en el que ha pasado el resto de su vida. España tiene una vivencia de la poesía mucho más natural y más social también, que lo que se puede encontrar en Francia. Ha escrito 20 obras cargadas de originalidad lingüística que han servido para defender las letras de Castilla y León fuera de nuestras fronteras. Mira, me viene bien la celebración del Día de Castilla y León para preguntaros qué opináis acerca de una encuesta, de un barómetro del que hablaremos después con su responsable, con el presidente de la Asociación de Sociólogos de Castilla y León, porque hay algunos datos que me llaman bastante la atención. Dicen, entre otras cosas, que el sentimiento de identidad regional es aceptado por un 87% de los ciudadanos, o de los 600 que han participado en este barómetro. Pero hay otra cosa que me llama mucho más la atención. El 99% de los encuestados consideran que Valladolid es la provincia más beneficiada. Luego ya a bastante distancia está Burgos, pero el 99% considera que es Valladolid. ¿Qué os parece? Desde luego León no lo es. Ya estamos. Desde luego León no. Pero fíjate, mira, yo recuerdo hace muchísimos años cuando se presentaban los presupuestos generales de la comunidad y iban los procuradores del Partido Popular a defender en cada una de sus provincias los presupuestos, y en todas decían lo mismo, en todas. Desde Ávila hasta Zamora decían, cada procurador decía que su provincia era la mejor tratada en los presupuestos generales de la comunidad en los años 96, 97, en fin, toda esa, y siempre decían lo mismo. Y bueno, en fin, y además yo sé que eran los mismos porque buena parte de ese argumentario pues salía de la Consejería de Economía, ¿no? Y yo estaba allí. Es decir, a mí me parece todo una... Bueno, Raúl, ¿qué es el sentimiento regional? ¿Qué es lo que habría que yo estaba hablando de dinero. Caray. Hablaba de dinero. El sentimiento regional es otra cosa. Sentimiento regional. Ese le explica a Juan José Lucas. En este estudio dicen que cada vez la gente quiere tener, que su autonomía tenga más competencias, ¿no? Sí, eso está bien, siempre y cuando su provincia se beneficie con respecto a las demás, que la comunidad también tenga más con respecto a las otras comunidades. El problema es que no hay una visión global de Castilla y León. Hay una visión provincial de cada una de los territorios, pero no una visión global. Si hubiera una visión global, la gestión de esta comunidad hubiera sido muy diferente. La gestión de las universidades, por ejemplo. Habría una gran universidad de Castilla y León con campus en cada una de las zonas, con un mapa de titulaciones acorde con las necesidades de cada, y con las especialidades de cada uno de los campus, y no te doy a ti medicina, no, porque se enfada Salamanca y se enfada León, si... Es decir, por poner un ejemplo, en equipamientos culturales, por ejemplo, en ayudas a la industria, en un montón de cuestiones, músculo financiero, pero vamos a ver, es decir, ¿qué sentimiento regional si cada una de las provincias lo único que está haciendo es pelear por lo suyo? Ernesto, tienes que meter baza. Pues sí, no, la verdad es que estaba Raúl ahora incidiendo en asuntos que los que yo creo que tienen mucha razón, pero no son las mejores fechas para reflexionar en alto sobre ellos. Sí es cierto que a lo largo de estas más de 3 décadas de autonomía no se ha conseguido crear un sentimiento, eso que se llama un sentimiento regional, porque yo creo que lo que hay es la suma de 9 sentimientos provinciales que pugna cada uno por lo suyo y procurando beneficiarse respecto al vecino de al lado. Pero bueno, bien está que este barómetro nos estimule y nos ponga contentos antes del 23 de abril. En unos días donde tanto vamos a hablar de lo nuestro y de Castilla y León. Iba a decir que la propia composición del gobierno regional es así, es decir, un consejero por provincia y luego si sobra algo, hacemos otro. ¿No? Que no nos vamos a tirar hasta las 7 de la mañana. Gracias, Joaquín. Un placer.
Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Comunidad, también. Ernesto, a ti te vemos mañana a las 12:30 y el sábado. Sí, no te lo pierdas. Los 2 días. Vas a estar en el Miguel Delibes y en las Heras de Villalar. Hablemos de otro de los nuestros, del director mundial de marketing de producto Google, que fue también vicepresidente de producto de Yahoo y además invirtió en Twenty cuando alcanzó su apogeo. El norte de Castilla ha premiado al salmantino Bernardo Hernández por su trayectoria en el mundo tecnológico. Los premios Evolución también han reconocido la iniciativa de negocio de Beon Price, la comunicación empresarial del grupo Matarromera o el mejor sitio web de las patatas de la abuela. Se ha creado toda una industria que está cambiando todas nuestras vidas, ¿no? Yo creo que el reconocimiento que hoy se me da a mí es a esta revolución digital. Bueno, después hablaremos de este barómetro con el responsable del mismo. Habrá una pequeña pausa para la publicidad. Enseguida volvemos. Antes de la publicidad hablábamos del Día de Castilla y León. El caso es que, según un estudio de la Asociación Profesional de Sociología de aquí, de Castilla y León, el 87% de los castellanos y leoneses se siente orgulloso de su identidad. El estudio se realizó entre el 21 de marzo y el 10 de abril a través de una muestra representativa de 600 personas y un cuestionario que se respondió mediante entrevistas telefónicas. El presidente de esta sociedad es Ángel Martín y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Ese dato de la identidad regional, ¿les ha sorprendido a los sociólogos? Se lo pregunto porque aquí en Castilla y León los ciudadanos son, sobre todo, muy de su provincia. Eso parece ser, pero luego resulta que afirman sentirse mayoritariamente orgullosos de su pertenencia a la comunidad. En un principio, cuando estábamos analizando los datos, pues realmente nos sorprendió, ¿no? Pero como sociólogos lo que enseguida vamos es a comparar qué es lo que pensaban antes, ¿no? Entonces, en esa comparativa lo que fuimos es a las encuestas autonómicas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas, comprobamos ese dato del año 2012 y vimos que era prácticamente igual que el que salía en el trabajo que hemos realizado nosotros, con lo cual podemos decir que es un dato que ya se mantiene desde el año mínimo, desde el año 2012. ¿Y a qué se debe este aumento del sentimiento regional? Aquí debemos entrar en interpretaciones, en valoraciones y podemos lanzar hipótesis sobre las que podemos trabajar y sobre las que debemos investigar. Una de ellas es que en este mismo barómetro social que hemos realizado, los ciudadanos de Castilla y León perciben como las instituciones más influyentes en su día a día a el Gobierno central, al Gobierno de Madrid y a la Unión Europea. Y bien es cierto que en estos últimos años esas dos instituciones se están viendo o se están percibiendo como los responsables de los recortes. Puede ser una hipótesis que debido a eso haya un mayor sentimiento de autonomía, porque si nos fijamos también en los datos, comprobamos que a su vez hay los castellanos y leoneses, lo que nos están diciendo es que desean aumentar las competencias autonómicas. Creo recordar que en torno a un 44% aproximadamente desea incrementar esas competencias, pero antes de la crisis ese porcentaje era realmente inferior, porque estaba en torno al 5 o el 6%. ¿Eso es porque hay una buena valoración o regular de lo que es la labor del Ejecutivo Regional, por ejemplo? En este caso, el sondeo lo que nos dice es que los castellanos y leoneses valoran de manera, la verdad que negativa, la gestión de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León. De hecho, la única competencia que podríamos decir, entre comillas, que se salva de esa quema generalizada es la de sanidad, pero aún así no se aprueba porque tan solo un 36,6% considera esa política como muy buena o buena. Nos podemos ir a datos, realmente negativos, como que tan solo un 6,3% considera que las políticas seguidas en relación al mercado laboral son como buenas o muy buenas. Antes le preguntaba por ese sentimiento de identidad regional, pero en el estudio también se refleja que buena parte de los encuestados consideran que hay provincias más beneficiadas que otras. Y cuando hablamos de provincias más beneficiadas, sobre todo hacen referencia a que Valladolid es la que sale mejor parada. Así es, así es.
de aquellos... que sigue habiendo piques entre las provincias. Piques yo no creo que se pueda decir piques. Lo que sí debemos ser conscientes de aquellos ciudadanos, es decir, 2 de cada 3 sí que dicen que existe un trato desigual. Es decir, 2 de cada 3 dicen que hay un trato desigual en las provincias. Cuando nosotros preguntamos y cuáles son, ¿no?, en su opinión, esas provincias que salen más beneficiadas o más perjudicadas por ese supuesto trato desigual de la Junta, ahí sí que mayoritariamente los ciudadanos de Castilla y León dicen que esa provincia más beneficiada es Valladolid y que la más perjudicada es Soria, seguida de Zamora. O sea, y en el caso de Soria se reconoce así en todas las provincias. Tanto en el caso de Soria como en el caso de Zamora se reconoce por igual ese trato desfavorable independientemente de la provincia. Pero ¿se nota mucho la diferencia de valoración, por ejemplo, de lo que es la identidad regional entre las diferentes provincias de la comunidad? Sí, es cierto que existen diferencias, y en este caso existen diferencias en las provincias de León y de Soria, que son las que tienen un menor sentimiento de identidad comunitaria. Son León, por orden vaya, León y Soria, efectivamente, sí. Sobre los servicios que reciben estos ciudadanos, los ciudadanos que vivimos en Castilla y León, ¿se considera que son mejores o peores que los que se reciben en otras comunidades de nuestro país? Pues se considera que son prácticamente igual, ¿vale? Apenas hay aquí diferencia. Es decir, por una parte están diciendo que la Junta no gestiona bien las competencias, podríamos decir, no están de acuerdo en cuanto a esa gestión de las competencias en materia de educativa, o en materia de sanidad, o en materia de demografía, en materia de mercado de trabajo. Sin embargo, consideran que los servicios que se prestan están a la par, son iguales, son parecidos, son homologables al de otras comunidades. Aquí sí que hemos visto pequeñas, ligeras diferencias entre unas provincias y otras. Por ejemplo, los vallisoletanos son los que realmente están más satisfechos con los servicios que presta la Junta en la provincia, y en el caso contrario estarían los palentinos. ¿Cómo ven el futuro los encuestados? ¿Son optimistas? No acaban de serlo. No acaban de serlo. ¿Pero creen que sí que estamos en recuperación económica o que todavía estamos muy lejos de esa recuperación? Bueno, vamos a pensar que un 26% cree que lo que se va a producir es un empeoramiento, y un 36% considera que habrá una mejoría de la situación económica regional. Estoy hablando de sentimiento en cuanto a mejoría de economía a nivel comunidad autónoma. Esta es la primera oleada, la oleada de primavera, pero tienen en mente hacer más, ¿no? De cara a otoño. No nos vamos a engañar. Estos sondeos, estos trabajos, estas herramientas se enriquecen cuando las repites a lo largo del tiempo, porque es lo que nos va a permitir hacer comparaciones. En nuestra mente está, por tanto, hacer una segunda oleada del año 2016, que será en otoño. Repetiremos el cuestionario a la vez que pues iremos introduciendo y mejorando evidentemente las preguntas que realizamos. ¿Y qué variables esperan incorporar en esa nueva oleada de otoño? Pues por ejemplo, en este caso, en esta ocasión, en esta oleada, no hemos incluido el tema de la valoración de los líderes políticos regionales, autonómicos, y es bastante probable que para esa siguiente oleada incorporemos esa valoración, ¿no?, que normalmente suelen hacer otro tipo de encuestas, como puede ser la del Centro de Investigaciones Sociológicas. Es lo habitual, ¿no?, en muchas de estas encuestas, ¿no? También hablar de la valoración que reciben de los líderes autonómicos. Este tipo de encuestas se hacían hace unos cuantos años también de forma habitual en Castilla y León, se habían dejado de elaborar. En el conjunto de las comunidades sí que se elaboran, ¿no?, diferentes barómetros. Efectivamente. De hecho, la muestra y la manera en la que hemos preparado todo este trabajo, bueno, pues en ese estudio lo que nos hemos centrado es lo que se hace en otras comunidades, como puede ser, por ejemplo, la de Euskadi, ¿no?, donde tienen el escobarómetro, que es un instrumento de medición consolidado, ¿no? Desde luego que nos hemos mirado, ¿no?, para ver qué es lo que se hace, para tenerlo siempre como ejemplo, como reflejo, y luego de nuevo, insisto, lo bueno es comparar, porque en las comparaciones los datos se van a enriquecer. Esperan entonces asemejarse a lo que pueden ser otras autonomías donde se realizan estos barómetros de forma continuada. Seguiremos trabajando en esta dirección. ¿Pero tiene que ser complicado? Es complicado. Realmente es complicado. Realmente es complicado sacar adelante este tipo de trabajos, como lo hemos hecho al margen un poco de las grandes instituciones. Realmente es complicado. Cuando hemos hablado de la identidad regional, yo no sé si Castilla y León es una excepción o si Castilla y León sigue
la tónica que se está viendo en el resto de comunidades, en el resto de territorios de España. Y para un sociólogo, en un mundo tan globalizado, ¿qué significa que los ciudadanos parece que se apeguen un poco más a su territorio y que quieran, como decíamos antes, aumentar, por ejemplo, las competencias de su comunidad? Si me permites cierto grado de pedantería, que no es en ningún momento mi intención, me iría a uno de los grandes sociólogos que estudia o que estudiaba el fenómeno de la globalización, como es Ulrich Beck. Me iría a sus obras, y ya en sus obras Beck decía que en este proceso de globalización en el que nos vemos inmersos era bastante probable que se sucedieran fenómenos localistas o más localistas, o esa vuelta a lo local, como quizá está acaeciendo en los últimos años. Pero de nuevo es una hipótesis sobre la que debemos trabajar. Es decir, no podemos hacer esas grandes afirmaciones tajantes, sí que podemos lanzar hipótesis para darle vueltas, para investigar, para contrastar que es así o que se dé a otros motivos. No sé si les han preguntado a los encuestados por si consideran que alguien, no sé, es el responsable de la situación que estamos viviendo, si tienen alguna manía especial los ciudadanos. Pero no es una mala pregunta para la próxima oleada. ¿A quién considera culpable de toda la situación que estamos viviendo? Todavía no se lo han preguntado, ¿no? No es una mala pregunta, desde luego que no es una mala pregunta. Ángel Martín, presidente de la Asociación de Sociólogos de Castilla y León, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Estaremos muy pendientes de esa próxima oleada de otoño. Gracias, buenas noches. Muy amables. Bueno, pues hemos conocido algo más de cómo somos, de nosotros mismos, y ahora vamos a seguir hablando de lo que se celebra durante estos días. Ya lo saben, mañana se cumplen 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes, y estos días volvemos a recordar al genio de la literatura española que moría pobre y sin recursos para pagar su propio entierro. Han hecho falta 4 siglos para saber dónde se depositaron sus huesos. Javier Balaguer recorre desde su sepelio hasta el hallazgo de sus restos con imágenes y testimonios inéditos de los protagonistas en el documental Cervantes, La búsqueda. Esta noche se ha preestrenado y en mayo lo podremos ver aquí en Castilla y León Televisión. ¿Para qué buscar un cuerpo perdido hace 400 años? Porque yo creo que en realidad buscar a Cervantes es buscarnos a nosotros mismos. Todos los grandes escritores del mundo tienen un lugar de culto. Fue un fracasado genial. Es el arranque de Cervantes, La búsqueda, un documental de Javier Balaguer en el que ha participado Radio Televisión Castilla y León sobre el hallazgo de los restos del autor del Quijote. Imágenes exclusivas de la excavación en el convento de las Trinitarias para dejar atrás el mito y conocer al hombre. Mostrar realmente todo lo que ha pasado y muestra realmente si eso no es Cervantes. Y cada uno que lo decida. Si eso no es, lo veremos en las recreaciones de las infructuosas búsquedas anteriores, en las entrevistas a los científicos protagonistas, y además nos lo contará el propio espíritu del príncipe de las letras que Balaguer trae al siglo XXI. Don Quijote es mío. Reflexione un poco también sobre lo que ha pasado en estos 400 años con su figura, su nombre. Una nueva perspectiva de un hallazgo que abrió portadas en todo el mundo y que nos reconcilia con uno de nuestros autores más reconocidos, maltratado en vida y olvidado tras su muerte, y que veremos en mayo en Castilla y León Televisión. De un genio de las letras a un genio de la ciencia. Es hora de conectar con el laboratorio del doctor Autonomistein, que investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomistein, buenas noches. Serás pacífico y educado. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hola, buenas noches. En Castilla y León somos gente tranquila. No le quepa duda, el domingo incluso batimos un récord nacional. 26.000 personas llenaron un estadio y no se oyó ni un insulto, ni un pitido, ni siquiera una mala cara. Se refiere a la final de la Copa del Rey de rugby, claro. Y mira que había políticos de sobra para buchear. Estaban Soraya Sáez de Santamaría, Pedro Sánchez, el Rey, Juan Vicente Herrera, ministros, consejeros, concejales, alcaldes y exalcaldes, pero todo fue alegría y respeto dentro y fuera del campo. El ambiente del rugby demostró que no somos necesariamente una sociedad violenta y crispada. A lo mejor la violencia solo está en la política, ¿eh? Y por suerte es violencia figurada, pero ni siquiera esa nos gusta en Castilla y León. Buena prueba de ello la tenemos con la dirección de Podemos en Salamanca, que ha dimitido en bloque acusando a la dirección regional de violencia orgánica, abuso de poder, depredación interna, persecución política. Cuidado que son exagerados los chicos de Podemos. Violencia y abuso de poder
de verdad hay en Irán y Venezuela, no en Castilla y León. No. Pablo Iglesias le ha quitado importancia al episodio de Salamanca. Dice que estos conflictos son normales en una organización tan joven. Seremos comprensivos con las cosas de la juventud, aunque solo sea porque lo joven escasea en esta región. Eso ha dicho ayer el presidente de la Junta, que se ha ido a Bruselas a insistir en que Europa tiene que hacer algo por los territorios envejecidos y despoblados. No es la primera vez, ya lo hizo en otoño. Este es el Juan Vicente Herrera que nos gusta, el que da la batalla para concienciar a Europa del desafío demográfico, en vez de enredarse con el ministro de Hacienda para no ser responsable con el gasto. Lo de la despoblación nos sigue dando disgustos. Esta semana, por ejemplo, hemos sabido que 9 de cada 10 municipios de la región ha perdido habitantes en los últimos 6 años. Sí, volviendo al tema de hoy, que es la violencia, se me ocurre que no es que seamos violentos, es que somos tan pocos que no tenemos ocasión de rozarnos de forma indeseada. Y hablando de violencia, doctor autonomista, y se acerca el día de Villalar. En la fiesta regional sí que conmemoramos un hecho violento, una batalla. Sí, pero fíjese, en el programa de este año, títeres, magia infantil, bailes tradicionales, concurso de graffiti, batucada y, como acto más llamativo, lectura de textos de Miguel de Cervantes sobre Castilla y León. En esta batalla sin violencia no morirá nadie, salvo si es de aburrimiento. No sea exagerado, habrá conciertos en la campa. Pero no viene el nuevo Mester a cantar el poema de Luis López Álvarez. Y eso que este es el año en que por fin se le da el premio Castilla y León de las Letras. La felicidad nunca es completa. La felicidad nunca es completa, pero por lo menos, como nos ha contado hoy, somos poco violentos, pacíficos y educados. Eso le transmitiré al habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Doctor autonomista, hasta la semana que viene. Y feliz día de Castilla y León, Feliz día de Castilla y León a todos. A disfrutar. Bueno, yo les dejo con Andrés Gómez y con la información meteorológica. Recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León, y desde las 12:30 retransmisión en directo de los premios Castilla y León aquí en esta casa. Que descansen.